Bienvenidos a nuestra nueva inversión en las profundidades de la mitología griega. Preparaos, porque hoy nos enfrentamos a un nombre que resuena con fuerza en los antiguos relatos: Eolo. Eolo, un nombre que evoca el viento, la tempestad, ¿verdad? Pero cuidado, porque la historia de Eolo no es tan simple como parece. En absoluto. De hecho, nos encontramos ante un desafío fascinante: desentrañar las múltiples figuras que se esconden tras este nombre. Exacto. No hablamos de un único Eolo, sino de 3 personajes distintos, cuyas vidas y leyendas se entrelazan en la compleja trama de la mitología griega. Y desde el principio, hay que aclarar una confusión bastante común. Eolo no era un dios del viento, al menos no en la mayoría de las fuentes. Cierto. Aunque uno de los Eolos que vamos a explorar ejercía un gran poder sobre los vientos, no se le consideraba una deidad propiamente dicha. Más bien un rey, un señor de los vientos, con un dominio otorgado por los dioses. Aunque hay una excepción curiosa, ¿verdad? En la Eneida de Virgilio, Eolo parece disfrutar de ciertos favores divinos. Sí, Virgilio lo describe con un cetro, agradeciendo a Juno la potestad que le ha sido concedida sobre las nubes y los huracanes. Es una imagen que nos recuerda al dios del viento que muchos imaginan. Interesante. Pero antes de adentrarnos en ese Eolo, retrocedamos hasta el primero, el más antiguo, el que da origen a toda esta estirpe. El Eolo, hijo de Helén, el patriarca de los helenos. Este Eolo, hijo de Helén y la ninfa Orseis, es una figura clave en la genealogía griega. Hermano de Doro y Juto, se le considera el rey de Eólida, la región que con el tiempo se conocería como Tesalia. Y es precisamente este Eolo el que da nombre a la rama eólica de la nación helénica, un ancestro común para un pueblo entero. Según algunas fuentes, como Focio, tras la muerte de su padre, Eolo delimitó su reino, estableciendo sus fronteras entre los ríos Asopo y Enipeo, un acto fundacional que marca el inicio de su linaje. Un linaje extenso y complejo con diversas versiones sobre sus matrimonios e hijos. Apolodoro, por ejemplo, nos habla de su matrimonio con Enárete, con quien tuvo 7 hijos, entre ellos figuras tan conocidas como Sísifo y Salmoneo. Sísifo, el astuto rey de Éfira, condenado a empujar eternamente una roca cuesta arriba en el Hades. Y Salmoneo, el rey de Elis, famoso por su arrogancia y su intento de imizar al dios Zeus, lo que le valió el castigo divino. 2 ejemplos que nos muestran la grandeza y la tragedia que marcan a la descendencia de este primer Eolo. Además de estos 7 hijos, Apolodoro también menciona 5 hijas, incluyendo a Cálice, Cánace, Pisídice, Perimede y Alcione. Pero claro, como suele ocurrir en la mitología, hay otras versiones sobre sus esposas e hijos. Algunas fuentes mencionan a Egealea o Laódice como posibles consortes, y la lista de descendientes varía según los autores. Es como si cada poeta o historiador quisiera añadir su propia interpretación a la historia de este linaje. Lo que sí parece claro es que este primer Eolo es el punto de partida para una genealogía que se ramifica en múltiples direcciones, dando origen a héroes, reyes y figuras destacadas en la mitología griega. Pero en medio de esta grandeza, también encontramos relatos oscuros y trágicos, como la historia de Macabeo y Cánace. La tragedia perdida de Eurípides, Eolo, nos narra la terrible historia de incesto entre Macareo, uno de los hijos de Eolo, y Cánace, una de sus hijas. Un amor prohibido que termina en tragedia, con el suicidio de ambos amantes y el castigo del hijo recién nacido. Un episodio que nos recuerda la fragilidad de las leyes divinas y humanas, incluso en las familias más nobles. Y hablando de relaciones prohibidas, no olvidemos a Arne, la hija ilegítima que Eolo tuvo con Hipe, hija del centauro Quirón. Esta Arne será la madre del segundo Eolo, un personaje aún más ligado a la furia de los vientos. Allí es donde la historia da un giro inesperado. Creo que surge otro Eolo, engendrado por el poderoso dios de los mares, Poseidón. Este segundo Eolo, hermano gemelo de Beoto, nace de la unión entre Poseidón y la mortal Arne, una combinación de lo divino y lo humano que marcará su destino. La historia de su nacimiento ya es de por sí fascinante. Arne, tras quedar embarazada de Poseidón, es enviada lejos de su hogar por su padre, incrédulo ante la noticia. Encuentra refugio en Metaponto, donde da a luz a los gemelos. Y es precisamente Metaponto, un rey sin descendencia, quien adopta a los 2 niños, ignorando su verdadera identidad. Pero al crecer, Eolo y Beoto reclaman su derecho al trono, desatando una revuelta en el reino. Una revuelta que termina con la muerte de Autorite, la esposa de Metaponto, en un conflicto familiar que enfrenta a Arne con la reina. La ira de Metaponto obliga a los gemelos a huir, llevándose consigo a su madre y a otros partidarios. En esta huida sus caminos se separan. Beoto viaja a la tierra de su abuelo, el primer Eolo, donde lo sucede en el trono y da su nombre a la región de Beocia.
Mientras tanto, Éolo navega hacia el oeste, llegando a un grupo de islas en el mar Tirreno. Esas islas, en su honor, reciben el nombre de Islas Eolias. Y es allí donde funda la ciudad de Lípara, un lugar que estará ligado para siempre al nombre de Éolo. Pero como suele ocurrir con los mitos griegos, existen versiones alternativas de esta historia. En algunas, la madre de los gemelos no es Arne, sino Melanipe, hija de Desmontes, o incluso en una curiosa vuelta de tuerca del propio primer Éolo. En esta versión, Melanipe es encadenada por su padre y los gemelos son abandonados y luego adoptados por Metaponto. Su esposa Tiano intenta matarlos, pero los gemelos, con la ayuda de Poseidón, logran vencer a sus enemigos y liberar a su madre. Al final, al igual que la otra versión, Beoto hereda el reino de Beocia y Eolo se establece en las Islas Eolias. Dos destinos marcados por la aventura, la violencia y la intervención divina. Dos ejemplos de cómo los mitos griegos se adaptan y se transforman con el paso del tiempo, dando lugar a múltiples interpretaciones. Y hablando de interpretaciones, la ubicación del hogar de este segundo Éolo también genera debate. Tradicionalmente se sitúa en las Islas Eolias, cerca de Sicilia. Pero algunos autores sugieren que podría tratarse de Grambusa, una isla en la costa de Creta. De nuevo, la geografía se convierte en un elemento fluido en la narración mítica. Lo importante es que en ambas versiones, este Éolo está asociado al mar, a las islas y a la fuerza indomable de los vientos. Lo que nos lleva al tercer Éolo, el más famoso de todos, el que ha cautivado la imaginación popular a través de los siglos. Y finalmente, emerge la figura más conocida, el Éolo hijo de Hípotes, cuyo poder sobre los vientos es legendario. Este Éolo es el que aparece en la Odisea de Homero, donde se le describe como el señor de los vientos, capaz de controlar las tempestades a su antojo. Su linaje, según Diodoro Sículo, lo conecta con el primer Éolo a través de Hípotes, hijo de Mimante, uno de los descendientes del rey de Eólida. Curiosamente, Diodoro Sículo parece mezclar elementos del segundo y tercer Éolo en su relato. Describe a este Éolo llegando a la isla de Lípara, ayudando al rey Líparo y casándose con su hija Ciene. Una historia similar a la del segundo Éolo en algunas versiones. Pero lo que realmente distingue a este Éolo hijo de Hípotes es su carácter piadoso, justo y bondadoso. Diodoro lo presenta como un rey sabio, que enseñó a los navegantes a utilizar las velas y que podía predecir los vientos con gran precisión. Un gobernante ejemplar muy diferente a la imagen salvaje y tempestuosa que a veces se le atribuye. En cuanto a su descendencia, Diodoro menciona 6 hijos y 6 hijas, cuya madre es Melanipe. De nuevo, encontramos conexiones con las historias del segundo Éolo. Es como si los nombres y las relaciones familiares se repitieran en un ciclo sin fin, tejiendo una red compleja y fascinante. Pero es en la Odisea donde la figura de este Éolo alcanza su máxima expresión. Allí se le describe viviendo en la isla flotante de Eolia, rodeado de sus 12 hijos, 6 varones casados con sus 6 hijas. Una estructura familiar peculiar que subraya la unidad y el aislamiento de su reino. Y lo más importante, Zeus le ha concedido el poder de controlar los vientos, encerrándolos en un odre de cuero y liberándolos a su voluntad. Un poder inmenso que utiliza para ayudar a Odiseo en su viaje de regreso a Ítaca. Éolo le entrega al héroe un odre con los vientos favorables, pero la curiosidad y la codicia de sus compañeros acaban arruinando su plan. Abre el odre mientras Odiseo duerme, desatando una terrible tempestad que nos aleja de su destino. Odiseo regresa a Eolia, suplicando ayuda, pero el rey, convencido de que los dioses se oponen al viaje del héroe, se niega a ayudarlo de nuevo. Un episodio que nos muestra la fragilidad del destino y la importancia de la obediencia y la lealtad. En las representaciones artísticas, este Éolo suele aparecer con un cetro en la mano, símbolo de su autoridad, y rodeado de los vientos, representados como figuras aladas. Los escolios a la Odisea nos ofrecen nombres para algunos de sus hijos e hijas y mencionan a Telebora o Telepatra como su esposa. Partenio Anice incluso nos habla de un romance entre Odiseo y Polimele, una de las hijas de Éolo. Diodoro Sículo nos informa que Lápites, hijo de este Éolo, fue el padre de Lesbo, el epónimo de la isla de Lesbos. Y el escritor bizantino Tzetzes nos da otra lista de nombres para sus hijos e hijas, confirmando la práctica del matrimonio entre hermanos en su familia. La variedad de nombres y relatos es un testimonio de la riqueza y la complejidad de la tradición oral griega. El catálogo de Eólidas es un verdadero laberinto genealógico con múltiples versiones e interpretaciones. Incluso en la Eneida de Virgilio, la figura de Éolo tiene un papel destacado. Juno, enemiga de Eneas, le ofrece a Éolo la ninfa de Iopea como esposa a cambio de que desate los vientos contra la flota troyana. Vemos cómo su poder sobre los vientos sigue siendo un elemento central en la narrativa épica romana. Así concluye nuestra inmersión en el fascinante mundo de Éolo. 3 figuras, un nombre, una multitud de historias que se entrelazan a través de los siglos.
3 eolos que nos hablan de la grandeza, la tragedia y la complejidad de la mitología griega. 3 reyes, 3 destinos, un legado que perdura en la memoria de la humanidad. Un legado que nos invita a reflexionar sobre el poder de los vientos, la fragilidad del destino y la eterna búsqueda de nuestro lugar en el mundo. Y ahora os dejamos con una pregunta. ¿Qué significa para ti el nombre de Eolo? ¿Qué resonancia tiene en tu propia imaginación? Meditad sobre ello y que los vientos de la mitología os guíen en vuestras propias exploraciones.